El coche se paró. Lucía, el coche se paró. ¿Qué quiere decir se paró? Significa que no va. Está parado. Ya veo que está parado. ¿Por qué? No sé. ¿Cómo que no sabes? Tú conduces. Conducir no significa saber todo del coche. ¿Hay gasolina? Sí, lo comprobé esta mañana. Compruébalo ahora. Medio depósito. No es eso. Entonces, ¿qué es? Lucía, no soy mecánico. Llama a alguien. ¿A quién? No sé, a la grúa, al seguro. ¿Tengo seguro? ¿No sabes si tienes seguro? Creo que sí. Hay que mirar. Mateo, estamos parados en la carretera. Lo sé. Las luces de emergencia están encendidas. No. Mateo. Las enciendo, las enciendo. Bien. Ahora piensa, ¿qué pasó? Hace mucho calor hoy. Estuvimos mucho tiempo en el atasco. ¿Crees que el motor se sobrecalentó? Me parece que sí. Hay que esperar. Unos 30 minutos. 30 minutos. En la carretera, con este calor. Lucía, no es mi culpa. Es el verano. Es tu coche. Mi coche hace lo que puede. Podría hacer más. Voy a intentar arrancar. Espera. Ya espero. 30 minutos espero. Arrancó. No puede ser. Puede. Vamos. Si se para otra vez, me bajo y voy a pie. Hay 40 kilómetros hasta la ciudad. Lo sé, voy igual. No vas a ir. Para otra vez y verás. No va a parar. Todo está bien. Mapeo. ¿Qué? La próxima vez vamos en mi coche. Justo. Perdidos en la calle. Mateo, llegamos tarde. Ya son 15 minutos. La calle es correcta. Buscamos el número 8. Aquí está el 14. Entonces, el 8 está atrás. Espera. Aquí el 16. Aquí el 18. ¿Y el 8? Buena pregunta. Mateo, esto no es gracioso. No me río. Yo tampoco entiendo. ¿Los números pares están al otro lado? No. Aquí está el 22. Todo está en el mismo lado. Entonces, ¿dónde está el 8? Quizás no existe. ¿El edificio no existe? Pasa. Lo demolieron. Lo renombraron. Mateo, teníamos que estar allí a las 6. Son las 6:15. Sé qué hora es. Entonces, piensa más rápido. Espera. Allí hay una placa pequeña. ¿Dónde? Entre el 12 y el 14. ¿La ves? ¿El 8? ¿Es un patio? Sí. La entrada es por el patio. ¿Quién hace eso? Claro, ellos. Tenían que escribir entrada por el patio. Teníamos que salir antes. Teníamos que revisar la dirección.
Tú eras responsable de la dirección. Tú eras responsable de la hora. Los dos fallamos. Sí, Vamos. No todo está perdido todavía. ya perdimos 15 minutos. Lucía. Voy.